Buenos días, tardes o noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a otro episodio de El Inglés, los cómo y porqués, la serie en la cual analizamos los elementos de cómo funciona el idioma inglés para aprenderlo de la forma más eficiente posible. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el pasado simple. Así es, el tema que hemos estado esperando por varias semanas por fin ha llegado. Vamos a aprender cómo hablar sobre los eventos que ya sucedieron. Sin embargo, eso es un poquito complejo porque el inglés no maneja el pasado de la misma forma que lo hacemos en español. Entonces los próximos 3 temas van a ser sobre distintos modos de hablar en pasado. Y el siguiente vamos a continuar con otra cosa porque para ese punto ya sabremos suficientes tiempos para tener una buena comunicación en inglés. Así que podemos enfocarnos en otras características del idioma además de los tiempos. En este caso, comenzamos. Vamos a hacer un breve repaso a lo que hemos visto hasta ahora y vamos a iniciar con el presente simple. El presente simple, si se acuerdan, es algo que está pasando de forma continua, es decir, algo que empezó en el pasado, que está continuando en este momento y que tiene un fin indefinido. No sabemos en qué punto exactamente va a terminar, o puede que sí lo sepamos pero que no sea importante para la oración. El presente continuo nos está hablando de un momento específico, ahora, ¿qué está sucediendo justo en este segundo? El futuro simple nos habla de algo que va a suceder en algún momento, pero es algo nebuloso, por eso lo puse en una nube, es nebuloso, porque no sabemos exactamente cuándo, no tiene fecha exacta, es simplemente algo que sabemos que va a suceder, pero no hemos dicho cuándo. Y el futuro con planes, que lo vimos en esa misma lección, que son como el going to o cuando usamos presente continuo para hablar de futuro, que es algo que tiene un momento establecido. Va a pasar en esta fecha que ya dijimos. Ya vimos también el imperativo, pero no lo vamos a cubrir aquí en nuestra línea de tiempo porque el imperativo no tiene tiempo, existe fuera del tiempo, es una instrucción que le damos a alguien, haz tal cosa. Y por lo tanto no es ni presente ni futuro, es algo más allá de la cuarta dimensión. Tenemos esta línea del tiempo que les dibujé para que pudieran echarle un vistazo. Vamos a definir esta rayita de aquí como el ahora. En este momento que estamos hablando es ahora. Ya está pasando el presente simple. Yo hago videos. Es algo que comenzó antes y que va a continuar. Y que está pasando ahora. Presente continuo, yo estoy grabando, ustedes están escuchando. Empezamos desde el inicio del universo hasta su final. Tenemos cubierto todo. No hemos tocado la mitad de acá, no hemos tocado el pasado y ahorita vamos a empezar a verlo. El pasado simple va a encajar en este punto de la línea. Funciona parecido al presente continuo y futuro con planes en el hecho de que es algo que tiene un principio y tiene un final establecido. Sabemos exactamente cuándo sucede. Y todo inicia y termina antes del presente. Tiene un momento establecido que sabemos cuál es y ya sabemos que ya terminó. Hasta ahí. Entonces lo utilizamos para hablar de cosas que sucedieron una vez y se acabaron. Por ejemplo, yo leí un libro muy interesante. En este caso, leí está en pasado simple en español. Es algo que ya pasó. Ya leí el libro y que ya terminó. Ya no lo estoy leyendo. Ya no lo leeré. Porque lo que estamos hablando es lo que ya concluyó. Y en ese momento es que utilizamos el pasado simple. Eso es lo que vamos a describir. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo se forma la estructura del pasado simple. Esto puede parecer un poquito obvio en este momento, pero cuando veamos los próximos 2 temas se va a poner un poquito más confuso. Entonces quiero que les quede bien claro desde el principio. El pasado simple inicia y termina antes del presente. Apúntenlo. Si recuerdan la clase sobre el presente continuo, se acordarán de los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son los que siguen la regla del idioma. Y como ya hablamos, hay algunos verbos que son regulares en presente pero irregulares en pasado, o regulares en pasado pero irregulares en presente, y así. Por el momento vamos a hablar de cuando son regulares en pasado. Hay buenas noticias y hay malas noticias. Las buenas noticias es que la mayoría de los verbos son regulares. De entrada, eso tenemos claro.
En cuanto encontramos un nuevo verbo, lo más probable es que sea regular. Y los verbos regulares en inglés tienen una regla muy simple. Vas a tomar la forma de diccionario del verbo, o sea, en infinitivo, y vas a agregarle ed al final. Aquí se dividen un poquito en los regulares completos y los regulares con variaciones. Los regulares completos son los que haces eso simplemente. Tienes play, le agregas ed al final, played. Start, le agregas ed, started. Talk, talked. Visit, visited. Want, wanted. Allow, allowed. Noten cómo varía un poquito la pronunciación aquí. Talked, como una T. Visited, porque termina en T, entonces estos sonidos son redundantes, así que le metemos la. Visited, aquí sí pronunciamos la E bien. Y allowed, en este caso la E queda muda. Y lo estamos leyendo allowed con W y saltamos a la D. Los verbos regulares con variaciones son verbos que pues no son 100% regulares, pero son tan cercanos que realmente quedan mejor con los regulares que con los irregulares. Y esto es porque siguen ciertos patrones que son fáciles de predecir. Por ejemplo, guide. Guide es uno de esos verbos de los que ya hablamos que termina en una E muda. Es decir, la E de aquí no se pronuncia, no pronunciamos guide o guide. Esta E solo existe para indicar la pronunciación de esta I. Para que no leamos guide o guide, sino guide. Entonces, como esta E es muda, no tiene una función fonética, lo único que vamos a hacer es que vamos a agregar la D. Ya no necesitamos agregar la E porque ya está aquí. Y si la agregáramos, si pusiéramos doble E aquí diría guided. Otro verbo que sigue la misma regla es plan, planear. Estoy seguro que alguna vez han visto un ave, voy a tratar de insertar aquí un gráfico. Algún ave que cuando vuele no mueva sus alas, sino que las extienda y deje que la corriente del viento la lleve. Eso es planear en el sentido de volar. Y por lo tanto este verbo plane, igual, termina en E muda, le vamos a agregar solo la D. Y este verbo nos va a ayudar a explicar lo que hacemos con el siguiente, que es plan, que es planear en el sentido de crear un plan para hacer algo. Plane es planear de una técnica de vuelo. Plan es planear de desarrollar una estrategia para hacer algo. Y en este caso, si solo le agregáramos el ed como hacemos aquí, no habría distinción entre planned y planed. Entonces, para que no nos confundamos en esto, vamos a tomar la N y la vamos a duplicar. Lo mismo que hicimos con el ing. Entonces, duplicamos la última consonante y le agregamos ed. Y ya nos dice planed, dice planned. Otro verbo con lo que hacemos algo parecido es admit. Ahora, este no tiene la E muda, no la tiene como aquí. Sin embargo, le vamos a duplicar la consonante. Vamos a decir admitted con doble T. Porque si la tapamos, este ITED se podría leer como este ANED. Y ya no diríamos admitted, sino admitted. Entonces, para evitar esta confusión de la pronunciación, es que se le duplica la T. Con los siguientes dos verbos, cry y spy, vamos a hacer algo que no hicimos con el ing, pero que sigue entrando dentro de lo regular. Estos dos verbos terminan en consonante seguida de y. Cry, spy, y en este caso la y está cumpliendo la función de vocal. No es como acá en play, que la A es la vocal principal y la Y solo la complementa. Y cuando se da esta situación, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la Y y la vamos a convertir en una I latina. Y luego le agregamos el ed. Entonces cry se convierte en cried. Spy se convierte en spied. Y finalmente tenemos algunos cuantos verbos que terminan en el, como travel. Y estos verbos tienen la variación de que en inglés americano son regulares, pero en inglés británico la L se duplica igual que con admitted o planned. Esto es una variación entre los dos países que se da por la época de los telégrafos. Para quien no lo sepa, antes de que hubiera teléfonos había telégrafos y los telégrafos eran muy caros de operar, entonces te cobraban por la letra. Y entonces, para que la comunicación fuera ligeramente más barata,
Estados Unidos implementó una reforma ortográfica en la cual algunas letras que se usaban en inglés británico se dejaron de usar en inglés estadounidense para reducir el costo del telégrafo. Por lo tanto, hay algunas pequeñas diferencias que van a encontrar en algunas palabras, que el inglés estadounidense tiene menos letras que el inglés británico. Ahora, les dije que había una buena noticia y una mala noticia. La buena ya se las di, la mala es que los verbos irregulares suelen ser los verbos más comunes, o por lo menos que describen las acciones más importantes del día al día, y en este caso no hay una regla exacta que describa cómo funcionan. Hay algunos patrones que podemos identificar y ahorita voy a explicar algunos de los más comunes, pero no son reglas. No hay forma de predecir cómo se conjuga un verbo irregular basado solamente en cómo se ve, como con los regulares. Entonces hay algunos en los que solamente cambia el sonido de vocal y se reduce en una E, como hide, esconder o esconderse, se convierte en hid. Bite, morder, se convierte en bit. Feed, alimentar, se convierte en fed. Hay otro grupo que sigue un patrón un poquito extraño, que son algunos verbos que se les cambia la terminación a O-U-G-H-T. Y esto se pronuncia ought. Una O abierta larga seguida de una T. El GH es mudo. Entonces, think, pensar, se convierte en thought. Pensó, pensaba, pensábamos. Fight, pelear, se convierte en fought. Buy, comprar, se convierte en bought. Hay algunos otros en los que no cambia nada. Se utiliza exactamente la misma forma del verbo en presente y en pasado. Como hit, golpear, queda igual. Let, dejar, queda igual. Cost, costar, queda igual. Hay otros cuantos en los que las consonantes se van a mantener, pero las vocales van a cambiar porque solo eso cambia en la pronunciación. Entonces están, por ejemplo, get, conseguir, se convierte en got. Take, tomar, se convierte en took. Break, romper, se convierte en broke. Estas ortografías se ven bastante diferentes, pero recuerden que la lengua no se basa en la escritura, sino en el habla. Y la gente cuando habla aquí solo está cambiando la vocal, entonces la ortografía se deriva de cómo suena la palabra, no necesariamente de cómo parecería que va a sonar escrita. Hay otro grupito que son los que la vocal se convierte en A por alguna razón. Por ejemplo, sit, sentar o sentarse, se convierte en sat. Swim, nadar, se convierte en swam. Run, correr, se convierte en ran. Y finalmente están todos los demás que siguen todas las reglas más extrañas y por lo general la falta de ellas. Entonces, por eso los clasificamos como irregulares. No hay un patrón exacto de cómo funcionan, sino que simplemente hay que memorizarlos. Por ejemplo, fly, volar, se convierte en flew con el W. Dive, bucear, se convierte en dove. Y read, leer, mantiene la misma escritura pero cambia la pronunciación porque el inglés nos odia. Entonces, en presente se pronuncia read, pero en pasado se pronuncia red, como el color rojo. Entonces, cuando lo vean escrito, la única forma de distinguirlo es por el contexto, es decir, la información que hay alrededor. Podría darles 1000 trucos de memorización y rodeos y toda la cosa, pero no. Los verbos irregulares hay que memorizarlos y ya. Mi recomendación: hagan una plantilla de verbos irregulares para imprimir. Yo tengo una. Se las voy a dejar en mi Patreon. Quien esté suscrito a Patreon tendrá acceso a ella para que la pueda imprimir y utilizarla en su vida diaria. Pero en general esto tiene que ir en la memoria. La tablita es para ayudarles, pero lo recomendable es que se los memoricen lo antes posible porque, como ya les dije, suelen ser los verbos más comunes. Vamos a ver la estructura, y la estructura de pasado simple es donde pues se pone simple. Es exactamente la misma estructura que utilizamos en el presente simple, con la diferencia de que el verbo va a ir conjugado, ya sea con la terminación ed si es regular o con su forma completamente distinta si es irregular. Vamos a comenzar como siempre con el sujeto, luego lo seguimos con el verbo conjugado y finalmente el complemento, y vamos a hablar del complemento en unos videos más, no se preocupen. Yo sé que parece que lo estoy dejando de lado, pero sí lo vamos a discutir en su momento. Entonces vamos a leer nuestra oración de ejemplo. Ben stayed in a hotel last night. Ben se quedó en un hotel anoche.
Y la conjugación del verbo ya nos está diciendo que no está hablando de algo en este momento. Ben se queda, sino en pasado. Ben se quedó. Para oraciones negativas y para preguntas vamos a seguir la misma regla que hemos seguido hasta ahora. Estoy seguro que se acuerdan. Pero vamos a explicarla de todos modos, porque a lo mejor se les olvidó o se están quedando un poquito. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el presente simple, con la diferencia de que ahora vamos a utilizar did, que es el pasado de do, en lugar de do. Entonces comenzamos con nuestro sujeto, Ben, la persona de la que hablamos. Luego tenemos el verbo auxiliar, que en este caso sería did, más, en el caso de una oración negativa, el not, que nos indica que no pasó lo del verbo. Luego tenemos el verbo y luego el complemento. Ben didn't stay in a hotel last night. Ben no se quedó en un hotel anoche. Y la pregunta, estoy seguro que la pueden predecir, porque todas las preguntas que hemos visto hasta ahora funcionan igual. Vamos a comenzar con el auxiliar. Siempre la pregunta se inicia con el auxiliar o con una palabra de pregunta que va antes del auxiliar. Entonces en el caso del pasado simple, nuestro auxiliar es did. Luego tenemos el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Did Ben stay in a hotel last night? ¿Se quedó Ben en un hotel anoche? Pregunta. Vamos a continuar con nuestra única excepción, que es el verbo be, el cual ya conocemos de cuando hablamos de presente simple. Ya sabemos que es un verbo berrinchudo que hace lo que quiera, pero eso nos va a ayudar porque ya nos lo aprendimos en presente simple y aquí funciona igual, solo cambia un poquito la conjugación. Entonces, el verbo be es su propio auxiliar. No necesita de did para negar ni preguntar. Es decir, no vamos a utilizar un auxiliar con él. No vamos a decir did was o did be. Si el verbo es primera o tercera persona singular, se va a volver was. Es decir, vamos a decir I was, he was, she was, it was. Si es segunda persona o si es plural, se vuelve were. Es decir, you were, we were, they were. Si la oración es negativa, se va a volver was not o wasn't, o were not o weren't, dependiendo del sujeto. Y no va a cambiar de posición en la oración. Si es una pregunta, se va a poner antes del sujeto porque es su propio auxiliar. Y el auxiliar, como ya sabemos, va al principio. Entonces vamos a ver la estructura del pasado simple con be. Y es sencillísima. Tenemos el sujeto, when, el verbo to be conjugado en pasado, when was. Vamos a usar was porque when es she, es tercera persona singular. Y luego el complemento, tired after karate class. When estaba cansada después de clase de karate. Entonces ya lo vieron, está sencilla esta parte. Las oraciones negativas y las preguntas son lo mismo. Solo le agregamos el not en caso de una oración negativa. When wasn't tired after karate class. When no estaba cansada después de clase de karate. Recuerden, esto puede ir contraído como aquí o pueden simplemente poner el not como una palabra separada, pero el not lo hace más formal o más enfático. Si estamos hablando casualmente, lo más común es utilizar wasn't o weren't. Finalmente, si vamos a hacer una pregunta, vamos a iniciar con nuestro verbo be conjugado, was, el sujeto when y el complemento tired after karate class. ¿Estaba Gwen cansada después de clase de karate? Entonces vamos a hacer un repaso final con algunos ejercicios, algunos ejemplos. Entonces, vamos a ver nuestra primera versión. I was in school at 10. Estaba en la escuela a las 10. Entonces, sujeto, I, verbo conjugado, was, y el complemento, in school at 10. Lo mismo acá, sujeto, we, verbo, were, not, complemento, busy yesterday. We were not busy yesterday. No es estábamos ocupados anoche o ayer. Aquí puse ayer porque hice esta diapositiva de las prisas. No importa. Was Marvel a famous company in the 70s? Recuerden, para la pregunta iniciamos con nuestro auxiliar, o en este caso, como es el verbo to be, iniciamos con el verbo to be. Was, sujeto Marvel, complemento a famous company in the 70s. ¿Era Marvel una compañía famosa en los 70s? Y la respuesta es yes, it was, o no, it wasn't. Sí, sí lo era o no, no lo era. En el caso de que la pregunta no fuera con el verbo to be, vamos a responder con el auxiliar de nuevo, did. Yes, it did. No, it didn't.
Y pues vamos a concluir con un ejercicio. Esta vez les voy a pedir que escriban sus propias oraciones usando el pasado simple. Estoy seguro que esto está sencillo, si siguen los ejemplos que ya vimos, no les va a costar nada. Quiero que estén bien preparados porque los próximos 2 temas pueden enredársenos un poquito. Entonces repasen bien esta clase y nos vemos la próxima semana. Recuerden que están invitados, si les gustan esos videos y están aprendiendo de ellos, a apoyarme en Patreon para ayudarme a producir estos videos y a obtener algunas recompensas como poner su nombre en los créditos, obtener material de estudio como la lista de verbos que les voy a otorgar y algunas otras cositas que podrán ver si entran a patreon.com/Rex Hernández. Esto ha sido todo. Pasen muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha sido un gusto. Yo soy Rex Hernández y no dejen de aprender.